¿Amén? ¿Lo tienen? Pero antes de leerlo, vamos a regresar a 2:4 para poder estar en el contexto de lo que Pedro va a estar hablando. Yo voy a estar predicando sobre el tema, ¿okay?, ¿qué es la iglesia? ¿Y cuál es el rol de la iglesia? ¿Para qué somos iglesia? ¿Okay? Porque muchas veces nosotros decimos, el sábado pasado venimos a pintar la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? No venimos a pintar la iglesia, venimos a pintar el edificio donde la iglesia se congrega. ¿Okay? La iglesia no es este lugar, la iglesia somos nosotros. Entonces dice el 4, acercados a él, dice, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, hablando de Jesucristo. El 5, vosotros también como piedras vivas ser edificados. ¿Qué es una edificación? Una construcción. Ser edificado, cuando se edifica, se va construyendo, pero cada día esa construcción va creciendo hasta llegar a ser el edificio perfecto, para que podamos entender lo que es edificados. Como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Más vosotros, ahí está, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos como iglesia en este lugar. Padre, hoy venimos, Señor, a alimentar nuestras almas a través de tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, poder explicar tu palabra y que tu palabra sea de edificación para tu iglesia, Padre. Padre, que tengamos un concepto, Señor, correcto de lo que es iglesia, de lo que somos nosotros, Señor, para poder desarrollarnos según, Señor, la actividad que nos toca a nosotros como miembros, Señor, de un cuerpo, el cual es Cristo la cabeza, Padre. Te pedimos, Señor, que quites todo estorbo, que quites toda distracción de nuestra mente, Señor, todo sueño, Señor, que tú, Padre, prepares el corazón, prepares la tierra, Señor, para que tu palabra caiga y haga, Señor, el efecto necesario, Señor, para la edificación de tu pueblo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Entonces, vamos a empezar, vamos a hablar 5 puntos. Espero en el Señor que me dé tiempo. Pero vamos a empezar con la definición de qué es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Quiénes son los que conforman una iglesia? ¿Okay? Es una comunidad de pecadores redimidos por gracia. Es el primer, uno de las definiciones. Es una comunidad, ¿okay?, de pecadores redimidos
por gracia. No somos personas que estamos en la iglesia porque somos buenas personas o porque venimos de un trasfondo, de una familia buena, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó, nos llamó con llamamiento santo. Entonces, y no solo los llamó, sino que también los lavó con su sangre, porque nosotros estábamos en pecado, estábamos sucios, éramos inmundos, y no podíamos tener comunión con Dios por cuanto nosotros éramos pecadores. Y Dios para moverse entre su pueblo, para vivir entre su pueblo, tiene que ser una nación santa. Entonces, nos escogió para mostrar su gloria en la unidad y el cuidado de los unos a los otros. La iglesia está aquí para mostrar la gloria del Señor Jesucristo. La iglesia es la ayuda idónea de nuestro Señor Jesucristo. Aquella que Él compró con su sangre y la lavó con su sangre. Pero esa iglesia es llamada a ser santa. ¿Qué quiere decir eso, que es llamada a ser santa? Que es llamada a ser diferente como es el mundo. Totalmente diferente. Por eso dice, pueblo escogido, nación santa. Es una nación santa. Tenemos un mal concepto de la iglesia, que la iglesia es santa pero no perfecta. ¿Okay? Yo quiero que ustedes tengan eso en mente, porque la iglesia es santa porque el Señor la santificó, pero no es perfecta. La iglesia no es perfecta porque la iglesia todavía no ha sido glorificada. Así que como la iglesia no ha sido glorificada, todavía comete pecado. Todavía comete pecado, todavía peca. Y ese pecado es el que nosotros miramos de las personas, de los miembros de la iglesia. Y ese pecado muchas veces aquellos que no entienden que es una iglesia, se van de la iglesia por el pecado de un hermano. Un pecado de un hermano. Porque ellos piensan que la iglesia es perfecta. La iglesia nunca ha sido perfecta, ni será perfecta a este lado de la eternidad. Porque mucha gente viene a una congregación, con ese sentir de que ahí va a encontrar todo, que ahí va a encontrar paz, ahí no va a haber problema, ahí le va a caer bien a todos. Y entonces cuando vienen a la iglesia y se da cuenta que no es así, entonces se decepcionan de la iglesia. Y lo que hacen es que se van. Y ellos lo que hacen es que asemejan la iglesia igual a Jesús. Jesús es perfecto. Él es perfecto. Y por eso es que nosotros estamos aquí. Por su perfección. Porque si Él no hubiera sido perfecto, no hubiera habido oportunidad para nosotros. Porque su perfección fue la que contó para que nosotros fuéramos justificados. Entonces, la iglesia ha sido llamada a ser santa. Ahora, a ser santa es a ser diferente del mundo, a ser apartada del mundo. Lo que el mundo sigue, la iglesia no lo tiene que seguir, porque tiene que ser diferente al mundo. El mundo sigue sus pasiones, sigue riquezas, sigue fama y sigue muchas cosas que la iglesia no debe estar detrás de esas cosas, porque entonces no hay diferencia. Si nosotros vamos detrás de las cosas que el mundo va, entonces no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Entonces por eso la iglesia
de la prosperidad, no hay diferencia entre el mundano y la iglesia de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ellos van detrás de lo que el mundo anda detrás. Pero nosotros nos ha llamado a ser santos, y el segundo punto es que el Señor nos ha llamado a ser santos. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios 7:1. ¿Dije segunda o primera? Okay. Okay. Dice el 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, él está hablando que tenemos unas promesas. ¿Okay? Yo le voy a hablar del contexto de la promesa. Él está diciendo, así que hermanos, por cuanto tenemos estas promesas. ¿Cuáles promesas? Ok, regresemos al capítulo 6. Al capítulo 6, ahí mismo, 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que es nosotros, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién es el templo del Dios viviente? Nosotros. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios no mora en templos hechos de adobe, de piedra. Dios habita en nosotros. Cuando nosotros venimos aquí, Dios ha estado en nosotros. Dios no está aquí en la iglesia. Cuando nosotros nos vamos, Dios está en nosotros. No es que cuando nosotros los reunimos, Dios viene aquí. No, Dios está en nosotros en todo tiempo, porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Dice, entonces esta es la promesa de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué se necesita ser santo? ¿Por qué se necesita ser santo? Para que Dios pueda habitar en nosotros. Así que una persona que se dice ser cristiana y no hay diferencia entre ella en el mundo, no hay habitación de Dios ahí. No porque él es cristiano y Dios no se salió, sino porque él no es santo. Él no ha sido santificado. Porque una de las evidencias de la santificación es que cuando Dios te santifica, hay una santificación progresiva. Entonces, como Dios va a habitar en medio de nosotros, en la iglesia que eres tú la iglesia, soy yo la iglesia, el Señor va a habitar ahí, entonces nosotros tenemos que limpiarnos. Dice, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Que Dios habitará en medio de una persona santa, de un pueblo santo. Como tenemos esa promesa, si nosotros no lo limpiamos de todas esas cosas, Dios no va a habitar. Cortamos la comunión de Dios y nosotros. Porque ¿qué es lo que hace, lo que divide entre Dios y el hombre? Es el pecado.
El pecado es el que hace división. Entonces por eso Pablo nos llama a que nosotros, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Cómo? Desechando toda inmundicia, limpiándonos cuando vienen pensamientos, no vayamos nosotros a hacer lo que estos pensamientos quieren que nosotros hagamos. Entonces tenemos esta promesa. Puesto que tenemos esta, nosotros perfeccionemos la santidad. Él empezó la santidad en nosotros, pero nosotros la tenemos que. Dice Primera de Corintios 1:2, estamos hablando que la iglesia tiene que ser santa. Primera de Corintios 1:2. ¿Lo tienen? A la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿okay? Una congregación, la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Okay? Estamos llamados a ser santos. Pero esa es la iglesia de Corintios, sigamos leyendo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que está hablando de todo, de la iglesia en general, donde está dispersa en los fines de la tierra, los fines del mundo. Entonces, este llamado es no para Corintios, sino para nosotros, llamados a ser santos, a ser apartados, a ser personas, como dice Pablo en una de las cartas, que en su conciencia no le acusa a él porque él se ha portado bien en todas las iglesias donde él anduvo. Mi conciencia no tiene, dice Pablo, no me juzga a mí porque yo me he portado. Entonces nosotros tenemos un juez que es nuestra conciencia que nos dice cuando nosotros estamos pecando. Recuerda, tú eres nación santa y tenemos que vivir como nación santa. Otra de las cosas que la iglesia es llamada es a la unidad. A la unidad. Nosotros dice en 1 Corintios 12:12 que por un solo espíritu todos fuimos bautizados, ya sea griegos o seamos judíos, y nos dio de beber de un solo espíritu. Entonces somos un cuerpo, Dios salva individuos, pero los agrega en un cuerpo. Dios salva, por eso dice que en Hechos que el Señor, añadía a la iglesia aquellos que iban siendo salvos. El Señor los unía o los agregaba a la iglesia. No debería haber personas que se llaman cristianos y no asistir a una iglesia local. Eso no es bíblico, ser un llanero solitario. Porque ¿dónde va a haber unidad ahí? No hay unidad. Entonces son llamados a la unidad. Ahí primera de Corintios 1:10 que estamos ahí mismito, estamos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Espere, pero aquí está hablando en lo que concierne a la fe. No está hablando de que usted hable todos hablemos del trabajo,
No, está hablando de lo que concierne a la fe y a las doctrinas de la fe. Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, ¿no? En una misma mente y un mismo parecer. Somos llamados a gente imperfecta, a gente con diferentes culturas, con diferentes crianzas, con diferentes educaciones, pero en Cristo, en la iglesia, somos llamados a sentir la misma cosa, a pensar la misma cosa en lo que concierne a la salvación y en lo que concierne a la fe, unidos en la misma cosa. Pablo dice, en otro lado dice, y si alguien piensa diferente, el Señor lo hará, lo revelará si es verdad. Entonces, somos llamados a la unidad, no a la división, porque la división es del diablo. Somos llamados a estar unidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo. Imagínense que mi cuerpo no esté unido y la mano diga, ahora en adelante yo voy para acá y los otros miembros van para otro lado. No se puede, ¿verdad? Imaginen el ojo, los ojos diciendo, hoy nosotros no vamos a ver. ¿Sí? Tiene que haber una unidad, y una unidad para el crecimiento mismo de la iglesia. Porque si no hay unidad, no hay crecimiento en la iglesia. Tenemos que tener unidad para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Mire, hay personas que no vienen a la iglesia los domingos y ponen excusas que no son válidas. Excusas que no son válidas. El domingo sabemos que tenemos que reunirnos porque es el día del Señor y el día que la iglesia se reúne para escuchar la palabra de Dios y para adorar a Dios. El domingo, a través de las predicaciones, de las enseñanzas bíblicas, nosotros alimentamos nuestra alma para el crecimiento, ¿verdad? Okay. Y usted imagínese que usted se va a levantar en la mañana a desayunar, pero su pie dice que él no quiere ir. El pie dice, no, yo no me voy a levantar a desayunar. Y usted piensa, y yo pienso, que usted no es necesario un domingo, que tal vez se queda porque está cansado en la iglesia, perdón, en la casa, se queda cansado en la casa, y usted no viene, usted piensa que usted dice, yo no hago falta. Usted hace falta porque usted es el cuerpo de Cristo. Y usted está pecando por eso. No estamos hablando de una enfermedad o de cosas que son excusables. Que tú puedes llegar allá al trono de Dios y decirle, Señor, es que esto pasó y esto, por eso yo no pude ir a la iglesia. Una excusa que Dios te diga, estás excusado. Estás excusado. Pero faltar a la iglesia, hermano, por cosas, porque vino la tía, vino tu primo, porque, bueno, tengo que ir a arreglar el carro, porque no terminé un trabajo y tengo que ir a terminarlo, y todas esas cosas son excusables. Tanto como el pastor y los que enseñan en la iglesia tienen la responsabilidad de predicar la palabra, tú tienes la responsabilidad de estar aquí escuchando la palabra porque tú eres el cuerpo de Cristo.
Y nos tenemos que nutrir de la palabra. Lo tenemos que nutrir. ¿Por qué? Porque somos un organismo. La iglesia es un organismo. Es que está creciendo, que está creciendo. Si un miembro no está haciendo la función, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué está en el cuerpo? ¿Qué está el cuerpo? Si el miembro no está haciendo la función de tu cuerpo, ¿qué está el cuerpo? Enfermo. Está enfermo. Cuando un miembro de la iglesia no está haciendo lo que debe de hacer, el cuerpo está enfermo. Pero no lo miramos así porque tenemos un mal concepto de lo que es iglesia. Dice, hoy no voy a ir a la iglesia, pero tú eres iglesia y tú no estás en la iglesia, no estás en el templo o en el edificio donde está reunida la iglesia. Entonces, si mi mano se queda en la cama y yo salgo a trabajar, ¿el cuerpo está completo o incompleto? Lo mismo sucede. Lo mismo sucede cuando por cosas insignificantes nosotros no nos congregamos. Y si alguien no se quiere congregar por cierto motivo, ¿está unido o desunido? No hay unidad. Porque debería haber unidad. Es el domingo toda la iglesia, todo lo que conformamos el cuerpo de Cristo, venir a la iglesia y hacer la función que nos toca venir. Que yo no predico. Okay. Pero eres iglesia, eres un miembro. Tienes una función. Porque se mira feo cuando Leo no viene, o cuando el pastor no viene, o cuando el músico, hoy no vino el músico, hoy los quedamos cortos. Pero cuando alguien que viene a la iglesia, que es miembro de la iglesia, y no viene a la iglesia también, está en la misma situación, como que no vino el predicador y no vino el músico, el cuerpo está incompleto. Incompleto. Por eso la necesidad de congregarlo, y una de las cosas de que pasa cuando empezamos a no congregarnos, agarramos la maña de no congregarnos, rápidamente estamos manifestando que no somos cristianos y rápidamente vamos a apostatar de la fe. Entonces cuando la iglesia está reunida aquí el domingo, empezando desde el estudio bíblico, ya la iglesia no está completa. Porque solo una parte del cuerpo se está alimentando y los demás no. Entonces ya entonces el cuerpo empieza ya a tener enfermedades. Pero ¿cuáles son? ¿De dónde empiezan las enfermedades? En las partes que no se ejercitan. ¿Okay? Dice el que escribió Hebreo, dice que hay un grupo que tienen el oído, ¿ok? El oído ya lo tienen ellos cuando hace ejercitados, ¿ok? Para escuchar la palabra, pero hay niños que no. Que niños que no necesitan leche, de leche todavía. Entonces, esos que toman leche y si no se nutren con las viandas, entonces esos son los que se enferman. Ahí empieza la enfermedad. En los miembros que no se ejercitan y los miembros que no se alimentan conforme lo que necesita el cuerpo.
Entonces dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Imagínense que hablemos y digamos nosotros, el domingo vamos a estar aquí, todos a las 9. Bueno, le damos a chance a las 9:30. No, que venga el pastor, que vengan los líderes. Porque pensamos que ellos es la iglesia. Dice, vamos a ir al Evangelio de Juan 17, 21, 23. Juan 17, 21. El 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los de Lijai. Por los de Lijai, porque miren lo que dicen. Por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Y por qué palabra creímos? Por el fundamento de los apóstoles que nosotros aprendimos o aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Okay? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe qué es lo que habla el mundo allá afuera de la iglesia que está dividida? Que por qué hay tantas denominaciones. Uno cree una cosa, otro cree otra cosa. Entonces, si miramos, el mundo mira a una iglesia dividida. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesús dice que el mundo crea que Dios lo envió a Jesús. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros somos unidad, cuando nosotros estamos unidos. ¿Usted cree, hermano, que la denominación es la voluntad de Dios o es capricho de hombre? Yo creo que es capricho de hombre, porque tenemos la misma Biblia. Tenemos la misma Biblia. Dijo un pastor, fue a visitar una iglesia, un pastor, un hermano, y cuando terminó el pastor de predicar, le dijo, hermano, le dijo, usted predica lo mismo que predica mi pastor, le dijo. Y le dijo el pastor, pues sí, tenemos la misma Biblia. Tenemos la misma Biblia. Entonces, Dios nos llama a estar unidos. Si no podemos estar unidos como la iglesia universal, tenemos que estar unidos como congregación, nosotros. Pero si no estamos unidos, entonces los hombres no van a ver la gloria de Dios. Mañana hay vigilia. Y usted mañana anda trabajando allá en la noche y dice usted, hoy allá en mi congregación tienen una vigilia. Entonces, ¿y tú por qué no estás allá? Entonces, eso demuestra que no hay unidad. ¿Por qué? Porque mientras un grupo se está congregando, el otro grupo está haciendo otra cosa. Entonces, la gloria que me diste yo les he dado, dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ahí está la gloria. La gloria es en que personas con diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes educaciones, sean unánimes. Ahí está la gloria, porque ser del mismo país, tener la misma educación, es fácil para
unirse uno. Porque ¿qué pasa? Es que cuando a alguien le gusta fútbol, se junta con los de fútbol. A otros les gusta carro, se junta con los del carro y así. Pero aquí nosotros no debemos andar buscando las personas que le gustan lo que, que a mí me gusta para yo estar unido con ellos. Entonces, si va a haber unidad en nosotros, cuando digan los líderes, digan, se va a hacer esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estar apoyando, porque eso es la unidad de la iglesia. Ok, una iglesia, cuarto punto, una iglesia que está atenta de las necesidades de los miembros. Una iglesia que está atenta a las necesidades de los miembros. Okay. Ahora, muchas veces nosotros le echamos todo al pastor, ¿no? A los líderes. Si el pastor, alguien se enferma y el pastor no va a visitarlo, usted dice que la iglesia no hay amor, pero fue la hermana Kenia a visitar a la persona, ok. ¿La iglesia fue, sí o no? La iglesia fue, porque fue la hermana Kenia es la iglesia. Entonces, pero nuestro concepto decimos, a mí nadie me ama, dice. ¿Por qué? Porque el pastor o los líderes no van a visitar. Entonces, yo creo que me acompañen a Primera de Tesalonicenses 5:14. Y mire que esta carta fue escrita ¿a quién? ¿A un pastor o a la iglesia? A la iglesia. Porque nosotros tenemos roles en la iglesia que se la dejamos al pastor. O venimos al pastor y venimos a contarle al pastor las cosas. 5:14. Mire el rol de la iglesia, de un miembro de la iglesia, de una persona individual. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿Qué quiere decir amonestéis? Llamarle la atención. Llamarle la atención. Recuerde, hermanos, no está diciendo aquí, también os rogamos, pastor, que amonestéis a los ociosos. Entonces, aquí dice, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? No, los ociosos son los perezosos, los que no hacen nada. ¿Okay? Los ociosos son los que no hacen nada. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Okay? Ahora, la traducción de las Américas dice los indisciplinados. ¿Sabe qué es una persona indisciplinada? Una persona que no hace bien las cosas que tiene que hacer. Una persona indisciplinada en la iglesia, es una persona que tiene una función en la iglesia, pero es disciplinada. Lo hace como caiga. Okay. Entonces, la iglesia, no el pastor, aunque el pastor tiene que hacerlo también, pero la iglesia, nosotros tenemos que ir a ese y regañarlo y aconsejarlo. No estás haciendo las cosas como es digno del Señor. Usted tiene esa autoridad. Yo tengo esa autoridad. No vaya donde el pastor con el chisme y dígale, mire, no, usted vaya primero. Y es lo que el Señor le dice en Mateo 18 a Pedro, si tu hermano peca, ve tú con él solo y háblale. Si te escuchare, has ganado a un hermano. Si no, ve 1 o 2.
¿ok? Testigos. Y si no, ve con la iglesia, con todo. Y si no se arrepiente, tenerlo por gentil y por publicano. Entonces, nosotros tenemos, no tenga esa mentalidad, hermano, y no tenga esa mentalidad de que nunca, la salvación es individual. Eso es satánico. Eso no es de Dios. ¿Sabe qué me pasó a mí? Un día un hermano estaba en pecado, cayó en pecado, y yo lo empecé a exhortarlo, y le dije, y él me dijo, hermano, usted preocupe por su salvación, me dijo, así me dijo. Pero tú estás yendo a la iglesia donde yo voy, la congregación. Si tú eres miembro de la iglesia, y yo te tengo que exhortar, le dije. Tú estás en pecado y tienes que arrepentirte y arreglarte con el Señor. Me vino con eso, eso diabólico. La salvación es personal, usted haga lo que tiene que hacer, déjeme a mí en paz. No, si eres miembro de la iglesia, yo no te voy a dejar en paz, hermano. Y así tiene que ser usted con un hermano que está en pecado. Hable con él, exhórtelo, regáñelo, porque ¿qué? Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote, hermano? Sí, pero el sacerdote lo que hacía era que ministraba, trabajaba, ministraba al pueblo. Entonces, dice, también os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo. Esos son a los débiles, esos son aquellas personas que son muy emocionales y que siempre están en problemas y no quieren venir a la iglesia porque, bueno, su mamá se enfermó, o una tía ya no le habla, o usted no la saludó. Esas son las de débil, las de poco ánimo. Esas personas que siempre están buscando una excusa para no congregarse. Cuando no tienen ganas de congregarse, están pidiendo que les duela la cabeza para que haya una excusa de no venir y no sentirse ella mal, porque ¿sí? A esas personas nosotros hay que animarlas, animar a aquellos que no quieran seguir, animar a aquellas personas que no quieren seguir adelante. Entonces dice que sostengamos a los débiles. ¿Cuáles son los débiles? Los que toman lechita. Los débiles son los que son problemáticos en la iglesia. Por todo se enojan. Esos son los débiles. Aquellos que le dicen que todo es pecado también. Esos son débiles. Pablo le llama débiles a aquellos que por todo se creen ellos tan santos, que todo es pecado. Todo es pecado. Esos son los débiles. Pero son parte del cuerpo. Sostener a los débiles. ¿Por qué? Porque los débiles son parte del cuerpo de Cristo. Sostener a los débiles, que seas paciente para con todo. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Pregunta, ¿por qué necesitamos el fruto del Espíritu, hermano? ¿Por qué necesitamos el fruto del Espíritu? ¿Para poder trabajar fuerte? No. Para soportar a los hermanos débiles. Para soportar a los miembros problemáticos, porque van a haber en una iglesia. Y si usted no es maduro, usted se va a ir de la iglesia porque usted está pensando que usted vino a una congregación de ángeles. De ángeles. Aquí no vemos ángeles, hermanos. Aquí vemos personas con defectos.
personas que pecamos, personas que luchamos, ¿ok? Personas que los tienta Satanás, la tentación, nuestra carne nos llama a pecar y tenemos que decirle no al pecado y muchas veces el pecado nos gana. Entonces, a esos tenemos que soportar. A esos tenemos que soportar con paciencia. Dice, soportaos los unos a otros y perdonados así de la misma manera que Cristo nos perdonó. Dice, así también nosotros perdonar a vuestros hermanos. Colosenses 3:13. Esa es la iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia es usted. Por eso no es perfecta, porque es usted. La iglesia soy yo. Por eso no es perfecta, porque yo soy la iglesia. Así que nosotros tenemos que funcionar como iglesia. Una iglesia que persevera hasta el fin, y este es mi último punto. ¿Por qué esta iglesia persevera hasta el fin? Porque Dios, Jesús, ¿ok? Él la sustenta. Él es la sustenta a la iglesia. Por eso cuando en Efesios 5 habla de los maridos, ¿no? Maridos, amar a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, ¿ok? Para presentarla una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Okay? Cristo es el que sustenta a la iglesia. Cristo es el que sustenta a miembros de su cuerpo débiles, pero que Él es la cabeza. Entonces, donde va la cabeza tiene que ir el cuerpo, ¿sí o no? Donde va la cabeza tiene que ir el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes donde la iglesia. Entonces, en Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, no sobre Pedro, sino sobre lo que dijo Pedro, que era el Hijo del Dios viviente. Edificaré mi iglesia, construiré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la seguridad de la iglesia, que la iglesia llegará al fin. ¿Ya viste a la iglesia en el fin o no la has visto? ¿Ya te has visto en el fin o no te has visto? ¿Sí? Apocalipsis. Apocalipsis dice que Juan vio una novia ataviada para su amado. ¿Quiénes estaban ahí? Nosotros. Apocalipsis es la revelación del final de la historia. Es donde la iglesia, nosotros estaremos ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que sustenta a la iglesia. Él la guarda, Él la cuida. Él dio su vida por nosotros. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos llegar al cielo. Él pagó la culpa, Él llevó nuestro castigo, nuestros dolores, la ira de Dios, miles de infiernos, todo eso lo llevó el Señor. Nos cubrió con su amor para que nosotros pudiéramos estar sentados aquí. En California, que siempre pasan muchos incendios, después que pasaron los incendios, llegaron los bomberos a ver cuántas acres se quemaban y todo llegan. Y dice que había un pájaro y solo se miraba el bulto de ceniza. Y dice que cuando el bombero lo golpeó con un palo, salieron los pajaritos corriendo.
salieron los pajaritos corriendo. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Nos cubrió, nos guardó, dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Nos cubrió. Y si alguien está aquí, si alguien no está aquí, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, Él salvará solo a su iglesia. Él no está comprometido con salvar a nadie más, sino a su cuerpo, a su cuerpo. Si tú estás aquí sin Cristo, yo te digo que si Cristo viniera hoy en la noche, para ti no hay esperanza. Si te vas de este lugar sin Cristo. Y es absurdo, es que habiendo una salvación tan grande, como dice el autor de Hebreos, una salvación tan grande, la dejemos pasar por alto. Y eso le está hablando a los judíos, que prefieren ellos sacrificios, hacer sacrificio y todo, y dejar pasar por alto esta salvación tan grande. Habiendo una salvación tan grande donde tú te puedes refugiar, prefieres asumir las consecuencias de la ira de Dios cuando Dios se manifieste y venga por su iglesia y le dé a los impíos conforme a sus obras. Así que si tú no eres iglesia, no tienes esperanza. Y si tú eres iglesia, yo te digo también que tomes la función como iglesia. Que tomes la función como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, y no tengas en poco el congregarte. No tengas en poco. Es un servicio más, sino que haya una pasión en nosotros. Hoy es el día del Señor, hoy hay culto, hoy vamos a reunirnos. Aunque llegue tarde, pero yo voy a estar ahí presente. Porque muchas veces llegamos tarde al trabajo y todavía podemos venir a tiempo, pero es una excusa más. El que ama a Cristo ama a la iglesia, porque es su cuerpo, es su esposa. El que trata mal a la esposa se la verá con Cristo, porque es su esposa. Nosotros somos la esposa de Jesucristo. Y dice, ay de aquel, el que destruyera, el templo, que somos nosotros, él lo destruirá a él. Pero no está hablando de que, mucha gente dice de que el que fuma y el que, y el que toma, no está hablando de eso. Está hablando de una persona exterior viene y quiere destruir la iglesia, ¿quién lo va a destruir a él? El Señor. Porque el Señor compró la iglesia con su sangre, dio su vida para que nosotros estemos sentados y no tengamos en poco la iglesia del Señor. Lo ponemos en pie. Así que hay esperanza para el pecador cuando viene arrepentido a los pies de Jesucristo. Yo quiero que pensemos y seamos sinceros. ¿Cuántas veces hemos tenido en poco en reunirnos? ¿Cuántas veces hemos tenido en poco en servirle al Señor? ¿Sabe que cuando mucha gente dice yo le sirvo al Señor, pero el Señor no está aquí? Al Señor le sirven ángeles allá en el cielo.
Entonces, ¿cómo le servimos al Señor? Sirviéndole a tu hermano. Porque tu hermano es el cuerpo, es un miembro del cuerpo de Cristo. Y como Cristo es la cabeza, entonces le estamos sirviendo a Cristo. No tengamos el poco congregarnos, iglesia. Si somos iglesia, no tengamos en poco congregarnos, ni agarremos costumbre ni maña de no venir a los servicios. El Señor tomó en serio nuestro pecado. El Señor tomó en serio cuando Él fue a la cruz para comprarnos a nosotros. ¿Tú crees que Jesús iba cantando? ¿Iba sufriendo? Iba pidiéndole en el Getsemaní, le estaba pidiendo al Señor que pasara esa copa de Él, porque era un precio. Tú eres de un precio incalculable, porque no se puede comprar la salvación. No la podemos pagar. Si Jesús no tomó en poco, no tomemos en poco nosotros la iglesia del Señor. Cuando tú no quieres perdonar a un hermano, tú tienes problemas con el Señor. Tú tienes problemas con el hermano, pero tú tienes problemas con el Señor. Cuando estamos hablando de un hermano, no tenemos problemas con el hermano, tenemos problemas con el Señor. Lo que le haces a la iglesia, se lo estás haciendo al Señor. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. ¿Ya vio qué importante es la iglesia? Cómo Dios ama a la iglesia. Así que vivamos una vida santa delante de nuestro Señor, porque a santidad nos ha llamado. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor. Señor, muchas veces, Señor, hemos sido ingratos, Señor, porque tomamos en cuenta, Señor, este privilegio de ser iglesia, Señor. Este privilegio, Padre, de ser uno de los redimidos, Señor. A veces, Señor, le damos más importancia a otras cosas, Señor, y dejamos de congregarnos, Señor. Pon en nosotros, Señor, un corazón, Señor, que esté apasionado a venir, Señor, a congregarnos, a escuchar tu palabra, a adorarte, Señor, que sea una necesidad en nosotros, Padre. Que podamos servirle, Señor, a nuestros hermanos. Danos un corazón perdonador, un corazón, Señor, con paciencia. Quita toda división, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti, Padre. Y perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor. Señor, tu iglesia somos nosotros. Tu iglesia, Señor, soy yo. Y yo hoy me comprometo, Señor, a hacer la función por la cual tú, Señor, me has llamado, Padre. Ayúdame, Señor, porque necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu auxilio, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, que el fruto de tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, Señor, para poder obrar conforme a tu voluntad y tú estés complacido, Señor, de tu iglesia, Padre. Como una esposa, Señor.
una esposa ataviada, una esposa, Señor, que no tenga mancha ni arrugas. Queremos ser, Señor, tu alegría. Queremos ser tu gozo, Señor. Que tú cada domingo, Señor, o cada servicio, tú te regocijes en medio de nosotros, porque tu cuerpo se ha reunido, Señor, donde está la cabeza, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.